Señor, estamos tan agradecidos en este primer día de la semana que podemos venir a este lugar y reunirnos como un solo hombre y alabar tu nombre y entrar juntos a tu presencia por medio de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, aquel que hizo posible que nosotros los injustos seamos tratados, Señor, ahora como hijos. Te damos gloria a ti, Señor. Te damos gloria porque estamos en el amado. Y gracias porque el justo murió por nosotros, para llevarnos a ti. Dios, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Y Señor, permite que Señor, que cada uno de nosotros podamos gozarnos en ti, en tu palabra que es viva, que es eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, y que al hacerlo tú transformes nuestro corazón, Señor, a la imagen de tu amado Hijo. Oh Dios, gracias, muchas gracias. Toda la gloria sea a ti, en Cristo Jesús. Amén, amén. Sigamos a leer la palabra en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Y ustedes recordarán que el domingo pasado hicimos una introducción a esta carta. Sí, una carta que fue escrita en el año 51 de nuestra era. Pablo estando en Corinto, que él allí estuvo 1 año y medio anunciando, predicando el Evangelio. Y antes había estado en Berea y antes había estado en Tesalónica. Y ustedes recordarán que si en Tesalónica estuvo como máximo 6 meses predicando el Evangelio y estableciendo la iglesia en ese lugar, junto con un equipo misionero que lo acompañaba, que aquí lo tenemos en esta carta: Pablo, Silas, Silvano y ¿quién más? Timoteo. También sabemos que estaba Lucas, quien escribió el libro de los Hechos. Y vemos cómo en medio de gran tribulación comenzó la obra en este lugar. Y el apóstol Pablo tiene que salir junto con el equipo y huyen primero rumbo a Berea, luego a Atenas. Y en Atenas él está realmente preocupado por esta joven iglesia. Y nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 3, como ya mencionamos a modo de introducción, dice: por lo cual, dice Pablo, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para fortalecernos y alentarnos respecto a vuestra fe. El apóstol estaba preocupado por esta nueva iglesia, por esta joven iglesia, que estén creciendo bien, que amen al Señor, que le busquen. Y Pablo de Atenas va a Corinto, y en Corinto recibe a Timoteo. Versículo 6 de capítulo 3 dice: pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos como también nosotros a vosotros. El apóstol Pablo está agradecido a Dios. Está agradecido a Dios porque esta joven iglesia era una iglesia creciente. Y aunque es una iglesia muy joven, de algunos meses, están viviendo bien. Y al leer 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, mi corazón es exhortado y es animado. Y es mi oración que cada uno de nosotros, al estudiar estas cartas, podamos gozarnos en el Señor y podamos vivir como vivieron estos hombres, como vivieron esta iglesia tan joven, pero una iglesia creciente. Y vamos a leer los primeros 10 versículos y vamos a centrarnos en el versículo 3 en esta tarde. Se los leo de la versión de las Américas. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz. Siempre damos
siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Versículo 4, que es el eje de estos 10 versículos. Sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, con plena convicción. Como sabéis, qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. De manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino también por todas partes. Vuestra fe en Dios se divulga, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros y de cómo nos recibieron, y de cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Comienza Pablo esta primer carta con gratitud al Señor, con gratitud a nuestro Dios. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Y Pablo comienza siendo inspirado por Dios, alabando y glorificando al Dios Salvador, por la salvación de estos hermanos. Ver la iglesia de Cristo, verlos convocados por Dios, los santos, los hermanos amados de Dios, era un motivo de alabanza, de adoración. Y es un motivo de alabanza, de oración, ver la obra del Señor en cada ciudad de nuestro hermoso país y de otros países. Y alabamos a Dios, porque nuestro Dios es un Dios salvador. Y Pablo comienza alabando a Dios y se centra en estos versículos, llevando a la iglesia, a los lectores originales, a pensar: ustedes son amados por Dios. Dios los trató con misericordia. Él los ha llamado eficazmente. Ustedes son realmente la iglesia de Jesucristo en Tesalónica. Ustedes son los amados de Dios. Y Pablo en el versículo 4 dice: sabemos, conocemos, percibimos, podemos ver, podemos palpar que ustedes realmente son la iglesia de Jesucristo. Ustedes son los amados por Dios. Ustedes son nuestros hermanos, un término que encontramos en el Nuevo Testamento para referirse a los creyentes. Son nuestros hermanos, los amados de Dios, los receptores del amor de Dios, del cual nada ni nadie nos puede separar. Somos los recipientes donde Dios, solo por su gracia, ha derramado su misericordia. ¿Cómo no va a alabar a Dios? ¿Cómo no va a darle gracias? Y Pablo alaba al Señor y glorifica su nombre, al Dios Salvador. Si cada vez que nos encontramos y nos saludamos, debemos alabar al Señor por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, porque Él nos trató con misericordia. Cuando Él lo saluda a Jorgito, yo alabo a Dios y le glorifico, y a cada uno de nosotros, porque Dios me trató con misericordia. Y el apóstol alaba y da gloria al Señor. Da gloria al Señor, porque ellos son los escogidos de Dios, los santos, los amados, que Dios de manera, de manera unilateral, con un propósito amoroso y soberano,
los rescató, así como nosotros. Así como nosotros. En su segunda carta, Pablo también expresa su gratitud. En el capítulo 2, versículo 13, se los leo. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcanzaseis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La verdad sobre la elección la vemos en toda la Escritura. Y por ejemplo, el Señor Jesús, cuando llama a los 12, en Juan 15 dice: vosotros no me escogiste, no me elegisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. El Dios Trino no solo los eligió a esos, sí, los apóstoles, sino a cada creyente. Y el Señor en su oración sacerdotal, en Juan 17, dice: yo no ruego solamente por ellos, por los 11 hombres que tú me has dado, Señor. No ruego solamente por ellos, sino por los que han de creer después de ellos, por la palabra de ellos. Y el Señor ruega por cada uno de sus ovejas, de nosotros. La salvación es de nuestro Dios. Pero esta verdad tan profunda y que muchas veces nuestra mente no puede comprender, no contradice la verdad de la responsabilidad de cada ser humano. Y el mismo pasaje que hemos leído, el versículo 6 al 9 de Primera Tesalonicenses, nos hablan de esa responsabilidad, de que los hermanos de Tesalonicenses, ellos respondieron al Evangelio, respondieron al llamado eficaz de Dios, y cómo ellos se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero. El Evangelio es un llamado a arrepentirse y a creer. Y a creer. Una iglesia creciente. Y en esta tarde vamos a ver las evidencias de esa iglesia. Y vamos a ver en nosotros mismos si esas evidencias están y se abundan para la gloria de nuestro Dios. ¿Y cuáles son las evidencias que el apóstol Pablo menciona en estos versículos? Versículo 3 menciona tres evidencias externas que los demás pueden ver, que el equipo misionero podía ver, que las iglesias de Macedonia y de Acaya podían ver, que todo el mundo podían ver. ¿Y cuáles son las evidencias? Vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fe, amor y esperanza son evidencias de una iglesia que crece. Fe, amor y esperanza. Pero Pablo también menciona en estos 10 versículos las evidencias del pasado, cuando ellos se convirtieron, de versículo 5 hasta el 9, de cómo el Evangelio llegó a ellos. Versículo 5, pues nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabra, sino en poder, en el Espíritu Santo. Y eso quedará para un próximo mensaje, las evidencias en el pasado. Pero hoy nos vamos a centrar en las evidencias, sí, externas. Fe, amor y esperanza. Fe y amor y esperanza. Una iglesia que crece. Y Pablo comienza mencionando esta triada de virtudes cristianas que evidencian una iglesia sana, una iglesia genuina y una iglesia que crece. Y esta triada de virtudes cristianas es usada una y otra vez por el apóstol Pablo. Por ejemplo, en 1 Corintios 13 dice: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Y por qué el amor es el mayor de ellos?
porque va a permanecer para siempre, porque Dios es amor. La fe, en un momento cuando el Señor nos venga a buscar, ya no vamos a necesitar fe. ¿Por qué? Porque le vamos a ver. Y la esperanza tampoco vamos a necesitarla, porque ya vamos a recibir la herencia. Pero el amor va a permanecer, porque nuestro Dios es un Dios de amor. Y en el cielo vamos a respirar amor. Ese amor de Dios, su perfecto amor. Y Pablo comienza por su primera evidencia, alabando a Dios. Y podemos ver a este grupo de misioneros, quizás medio sin penumbras, con alguna vela, de rodillas, alabando a Dios. Y seguramente Pablo le diría: Timoteo, contame de nuevo cómo están los hermanos. ¿Están creciendo en fe? Sí, Pablo, están creciendo en fe. ¿Y en amor? Sí. Y comenzaban a alabar a Dios y a adorar su nombre y darle gracias, porque estas virtudes cristianas eran evidentes en estos hombres. Siempre damos gracias a Dios, siempre los tenemos presentes sin cesar delante de nuestro Dios y Padre. Y comienza a hablar de la primera evidencia: vuestra obra de fe. La fe salvadora en Jesucristo siempre evidencia una obra de Dios que cambia, que transforma la disposición y la naturaleza de la persona. Es la obra de fe, es la acción representativa del poder transformador de la regeneración, del nuevo nacimiento. Si en 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Cada creyente, cada elegido por Dios, cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, dedicamos nuestras vidas regeneradas para hacer las obras justas y santas para la gloria de Dios. Dice Pablo: la obra de vuestra fe. Esa palabra obra se refiere a un hecho, un logro, una función, algo que es concreto, algo que los demás pueden ver, pueden percibir. La fe de los hermanos en Tesalónica era auténtica, era una fe salvífica, era una fe que los llevaba a la santificación y que era evidenciada por todos al ver las obras justas y santas. La fe salvífica es una fe viva, es una fe que obra. Y como dice Santiago en su epístola, que escribe claramente esta realidad, nuestra fe se evidencia, ¿por qué? Por nuestras obras. No quiero decir que la salvación o la santificación es algo que lo ganamos por obras, no. Es únicamente por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Pero nuestra fe, si es genuina, se va a evidenciar en obras, en frutos dignos de arrepentimiento. Son obras de justicia, de esa rectitud moral de nuestro Dios. Son obras que hace uno que ya ha sido justificado, no que va a recibir la justificación como un pago, porque es por gracia, pero va a mostrar, a evidenciar que es una fe real, una fe genuina. Porque como dice Romanos capítulo 3, la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a través de la fe, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica, el que tiene fe en Jesús. Así que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Pero esa fe, si es genuina, se evidencia ¿en qué? En obras. Y Santiago lo explica muy bien a estos judíos ortodoxos, religiosos, que pretendían vivir bajo el manto
de su religiosidad, pero que su fe era una fe muerta. Santiago 2:14 dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, dice Santiago. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 19: tú crees que Dios es uno, y todos los judíos ortodoxos, los religiosos dirán: claro, yo creo que Dios es uno, haces bien. Pero ¿sabes qué? Los demonios también lo creen y tiemblan. Lo que Santiago está diciendo a estos judíos, a estos religiosos, que decían que creían, pero que en realidad su fe era una fe estéril. Fe sin obediencia es una fe muerta. Y estos judíos carecían de esa fe, una fe sin obras. Si a un judío, si vos te parás frente a él y le recitas Deuteronomio 6:4, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, dirá: sí, yo lo creo, yo lo creo. Pero el versículo 5 pone en evidencia de que esa fe es una fe muerta. Si no hay amor al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con toda la fuerza, si no hay obediencia, hermanos, nuestra fe es una fe muerta. Y dice Santiago algo muy fuerte: la fe de los demonios es así. Ellos creen que Dios es uno, pero nunca obedecieron, y tiemblan porque saben que les espera el justo juicio de Dios, el infierno. Por eso tiemblan. La fe superficial lleva a las personas a pensar que por su vida de creencia, Dios los va a librar del juicio. La fe cristiana es una fe viva, es una fe que evidencia en obras justas, en obediencia práctica, cada día, en el servicio a los santos. Es una fe que obra. Una fe que obra. Y Santiago termina: porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Pero la iglesia creciente de Tesalónica tenía una fe que se mostraba a todos. Era una iglesia creciente, tenía una fe viva, una fe que demostraban ¿en qué? En obediencia. Si por ejemplo en el capítulo 4, versículo 1, les dice el apóstol de 1 Tesalonicenses: por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como ya si andáis, dice el apóstol. Ellos estaban viviendo una fe genuina, estaban viviendo en obediencia. Pero ¿qué deben hacer? Así deben abundar más y más. Ellos estaban obedeciendo, estaban creciendo, tenían una fe genuina, una fe que realmente se evidenciaba en obras dignas de arrepentimiento, pero debían abundar más y más. Y así también nosotros, hermanos, crecemos mientras luchamos. En el día a día, nuestra fe se fortalece mientras luchamos, tomándole en serio a Dios, que cada palabra yo me debo someter al Señor frente
a cada situación. Crecemos mientras luchamos. Y muchas veces nos encontramos que desobedecemos al Señor. Y es la realidad de todos los que estamos aquí. Y es la realidad de todo creyente. Pero la realidad de todo creyente genuino que va a la cruz. Va a la cruz y recibe perdón y recibe misericordia. Y es levantado, es restaurado. Y sigue teniendo intacto el deseo de obedecer. De obedecer. Si como decía Charles Spurgeon, una oveja puede caer en el lodo, pero nunca se va a revolcar en él. Y podemos caer. Y nuestra fe muchas veces se hace tan pequeñita, pero el Señor nos fortalece y nos levanta para que vivamos en obediencia a Él. Y cada uno de nosotros podemos pensar en ejemplos y cómo estamos viviendo. Los demás pueden ver nuestra fe. En nuestra casa estamos cumpliendo el rol que Dios nos ha puesto, como padre, como madre, como esposo o esposa. Mi cónyuge puede ver la fe. Mi hijo, mi mamá puede ver la fe que obra, una fe genuina. Si cuando venimos aquí a la iglesia nuestro comportamiento difiere de cuando estamos en nuestras casas, la comunión entre creyentes crece, el servicio es algo genuino, lo hacemos por una imposición, bueno, me mandaron a hacer esto y lo tengo que hacer, y lo tengo que hacer con alegría, así que cambio un poco la cara, o realmente es un compromiso genuino con el Señor, demostrar a todos mi fe, que vivo a Cristo. Cuando predico el Evangelio, ¿soy fiel al Señor en anunciar las buenas noticias? ¿Soy fiel al Señor? ¿Los demás pueden ver mi fe? Frente a una dificultad que estamos viviendo, frente a un problema, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestra primera reacción? ¿Llamar a alguien para que me ayude o postrarme de rodillas y decir, Señor, tú lo sabes todo, dependo de ti? Sé que esto me va a ayudar a crecer en fe y yo te alabo porque voy a crecer mientras lucho. Es una fe creciente de estos hermanos y mi corazón es realmente exhortado por la palabra de Dios. En segundo lugar, vemos vuestro trabajo de amor, dice el apóstol. Y leemos nuevamente el versículo 3. Dice, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor, que es otra evidencia de una iglesia creciente. El trabajo de amor, el cual ministran, sirven y viven motivados por el amor. Y lo que primero debemos meditar es que el Señor ya colocó en cada creyente, por medio de su Espíritu Santo, su amor. Como dice Romanos capítulo 5, versículo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios, que nos permite amarle a Él y que nos permite también amarnos unos a los otros, incluso amar a nuestros enemigos. Vemos que el amor a Dios se traduce en ¿qué? En obediencia. Y claramente el Señor le dijo en ese tiempo de intimidad, en el aposento alto, a los 11 reunidos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esta iglesia de Tesalónica evidenciaba un trabajo
de amor. ¿Por qué? Porque ellos se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Dejaron de amar a los ídolos. Dejaron de abrazarlos, de mimarlos. ¿Para qué? Para abrazar únicamente al Dios vivo y verdadero. Ellos evidenciaban un nuevo nacimiento. Y Pedro, en su carta, nos dice que una de las evidencias del nuevo nacimiento es amar a los demás y es amar a los hermanos. Dice 1 Pedro 1:22, obedeciendo a la verdad, teniendo un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Esta verdad también nos la muestra Juan en su primera carta. El que ama a su hermano permanece ¿en qué? En luz. Más adelante, 1 Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, que no hemos convertido. ¿Por qué? Porque amamos a nuestros hermanos. La iglesia de Tesalónica es un gran ejemplo de amor, del trabajo de amor. En el capítulo 4 de esta primera carta a los tesalonicenses, Pablo dice, mas cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a que amarnos unos a otros, porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en Macedonia. Era una iglesia creciente, una iglesia que mostraba evidencias claras de un nuevo nacimiento, que estaban amando a Dios, pero que también estaban amando a los demás. Pero esta iglesia, en medio de una gran persecución, ellos debían amar también a los de su nación, que lo estaban persiguiendo, que estaban metiéndolos en la cárcel. Y el Señor Jesús, en el Sermón del Monte, lo dijo muy claramente: amad a vuestros enemigos y orad por aquellos que os persiguen. Y en el capítulo 5 de esta carta, Pablo les dice: mirad que ninguno devuelva al otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Ellos estaban amando a Dios, ellos estaban amando a los hermanos y era un ejemplo, pero quizás en su corazón le faltaba amor para con todos, para aquellos que lo estaban metiendo presos, para aquellos judíos celosos que no querían saber nada con la iglesia de Cristo. Y ellos debían abundar más y más. La palabra ahí trabajo nos habla en el original de un trabajo duro, agotador, de un trabajo arduo, hasta el punto de quedar sin fuerzas. Es diferente a la palabra que dice la obra de vuestra fe, que era un acto concreto que los demás ven. La palabra ahí trabajo se refiere a una tarea, a un esfuerzo que es continuo y que nos lleva a evidenciar ese acto de fe. Y muchas veces quedamos sin fuerzas cuando hay que amar a alguien que no nos ama. Pero saben, la Escritura es tan clara y tan directa que nos dice que el Espíritu Santo nos fortalece. Cuando nos sometemos a Él, nos dejamos controlar por Él, y el fruto del Espíritu es visible a los demás. ¿Y cómo comienza el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia. Amor. Cuando no damos más, clama al Señor y Él te va a dar más amor. No en tu fuerza, sino en la fuerza sobrenatural de nuestro Dios. Tenemos el ejemplo supremo de amor, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y dice el Señor: nadie tiene mayor amor que este, que nos dé su vida por sus amigos. Y Él, si ora en Getsemaní, y nos dice la Escritura
que oraban más intensamente, y su sudor, ¿cómo eran? Como grandes gotas de sangre. El Señor sabía que iba a ir a la cruz, en obediencia al Padre, pero también voluntariamente. Y Él como humano estaba sufriendo, porque tenía que amar a aquellas personas que le iban a clavar en esa cruz. Y en esa cruz Él exclamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es amor. Y pensando en esta verdad, si estás en esta tarde sin Cristo, si estás sin esperanza, si no tenés fe genuina, en el nombre de Jesús, te quiero, frente a la Escritura, hacer reflexionar de que si tu fe no está puesta en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, la Biblia es clara, la ira de Dios está sobre vos. Por eso Cristo pagó en la cruz del Calvario. Y fue allí donde toda la ira santa y justa de Dios cayó sobre su Hijo, para que todo aquel que cree en Él tenga vida, y vida eterna, y vida abundante, para ser libre de esa ira. Dios te ama. Él quiere salvarte de todos tus pecados. Y Él pagó el precio, mostrando el supremo amor, ese trabajo de amor. Y esta iglesia que conocía a Dios, que el amor de Dios había sido derramado en sus corazones, era una iglesia creciente. Una iglesia creciente. Dios nos ha dado un corazón regenerado, un corazón nuevo, que puede amarlo, que puede obedecerlo, que puede dar, y aún sin ninguna fuerza puede seguir dando, porque es Dios obrando a través de sus hijos. Sí, tenemos un montón de testimonios de hermanos que han amado y que han predicado el Evangelio cara a cara frente a los asesinos de su familia, y que le han amado y que le han hablado de Cristo. Y esos asesinos, sorprendidos, cayeron a los pies de Cristo. ¿Cómo una persona puede amarme si yo le quité lo más preciado? Pero sin saber que lo más preciado para ese creyente era Dios mismo, que nadie nos puede quitar, nadie. Somos suyos. Y ese amor se evidenciaba. Y podemos buscar en la Escritura ejemplos. Yo pensé en un ejemplo, el apóstol Juan. El apóstol Juan fue llamado por el mismo Señor Jesús Boanerges, los hijos del trueno, junto con su hermano. Este joven discípulo del Señor, en una oportunidad quiso orar y pedir que descienda fuego del cielo y consuma una aldea que no lo había dejado ministrar. Mire si era de carácter, para años más tarde enseñarnos, siendo inspirado por Dios, que debemos amarnos unos a otros. Ese es un corazón que conoció al Dios vivo y verdadero, un corazón regenerado. Y ese es el corazón de cada creyente, un corazón que ama y que evidencia ese amor. Un ejemplo más de estas dos evidencias, de la obra de fe y del trabajo de amor, para luego sí entrar en la última evidencia. En 2 Corintios capítulo 8, capítulo 8 y capítulo 9, el apóstol Pablo exhorta a las iglesias de Corinto a poder ofrendar para la iglesia en Jerusalén. Y en el capítulo 8, versículo 1, dice: os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Entre ellas estaba la iglesia de ¿qué? De Tesalónica. Que en grande prueba de tribulación y la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Ellos sí
mostraban su fe y mostraban amor al ofrendar al Señor y al darse sin tener nada, pero lo dieron todo. Y Pablo explica el por qué. Porque primeramente se dieron al Señor. Y muchas veces, hermanos, nuestra fe no crece, nuestro amor no abunda, porque primeramente no nos damos al Señor. Si el último punto, esta evidencia externa de una iglesia creciente, es la firmeza de vuestra fe. ¿Podemos leer nuevamente el versículo? ¿Hay algún hermano que lo pueda leer, por favor? Versículo 3 del capítulo 1 de Primera Tesalonicenses. Teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La tercera evidencia, la firmeza de vuestra esperanza, que está segura porque está sobre la roca, dice, en nuestro Señor Jesucristo. No es una esperanza virtual, no, es una esperanza objetiva en una persona, en Jesucristo. En Jesucristo. Y Pablo dice, esa es una esperanza que está firme, una constancia. Y ustedes esperan y esperan. Y cada uno de nosotros tenemos esa esperanza de un día ver al Señor y Salvador Jesucristo. Sea que muramos o sea que seamos raptados, lo seguro es que le vamos a ver. Que le vamos a ver. Y esa es la esperanza de todo creyente. Verle en gloria y recibir su herencia. Si Pablo dice que es una seguridad, una constancia, una firmeza en perseverar, en resistir bajo alta presión, poder resistir y esperar. Y es lo que los reformadores llamaron la perseverancia de los santos. Cada creyente va a ser fiel, va a ser fiel. ¿Por qué? Porque el Señor no puede negarse a sí mismo. Y cada uno de nosotros vamos a ser fiel si somos hijos de Dios. Porque somos de Él. Porque somos de Él. Es imposible que los verdaderos creyentes duden de las promesas del Señor. Y Juan lo dice claramente, que todo el nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Para nosotros la esperanza es ese anhelo, un gemido por estar presentes en el Señor. Y como termina el libro de Revelación, de Apocalipsis, que la iglesia dice, ven Señor Jesús. El Espíritu Santo dice, ven Señor Jesús. Y todo el que lea dice, ven Señor Jesús. Es una esperanza viva. La esperanza del creyente, y que se evidenciaba en estos hermanos, no es algo que está sujeto a cambios, o es algo que quizás puede ser que pase. Como por ejemplo, podemos decir, bueno, esperamos que el fin de semana próximo tengamos lindos días, pero tenemos la certeza de que Dios nos dará de su gracia de tener sol y disfrutar sábado, domingo y lunes de días espléndidos. No tenemos la certeza. Pero esta esperanza es una certeza, es una seguridad. Y no es como alguien dice, bueno, me van a llamar de un trabajo. ¿Y qué posibilidades tenés ahí? Tengo un 50%, tengo la esperanza de quedar. Pablo no habla de esa esperanza. La esperanza del creyente es el 100%. Estamos seguros en Él.
Estamos anclados en nuestro Dios. Y como lo dice el autor de Hebreos, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, la promesa y el juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos, para sujetarnos ¿a qué? A la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como un ancla del alma, una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo. ¿Por qué tenemos esta esperanza? Porque Jesús entró por nosotros, hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Su sacerdocio es inmutable. El Señor Jesús permanece para siempre y nosotros estamos en Él y tenemos un ancla segura en Él. Una esperanza totalmente asegurada y guardada por nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. 3 evidencias: la obra de fe, el trabajo de amor y una esperanza viva. Al meditar en estas 3 evidencias de esta iglesia creciente, hay algo que las une a estas 3. Y es la característica de todo creyente: la obediencia. La obediencia. La obra de fe. ¿Qué me diferencia a mí de un creyente nominal o de alguien que cree por creer? ¿Qué me diferencia? La obra, la obediencia. Mi fe es una fe viva, una fe que se muestra. ¿Por qué? Porque obedezco al Señor y vivo a Cristo. El trabajo de amor, ¿cómo muestro que realmente estoy amando a Dios? ¿Es un amor de labios o es un amor real? Y Dios, ya como hemos visto, el Señor nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Obediencia. Y la firmeza de vuestra esperanza, ¿cómo se evidencia ese anhelo por estar con Cristo, con mi Señor? ¿Cómo se evidencia? Santificación, una obediencia progresiva. Dice Juan: y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Una obediencia que va en aumento. Así que vemos claramente que una iglesia que crece es una iglesia que obedece. Y cada uno de nosotros, hermanos amados, debemos examinarnos a la luz de la Escritura y ver cómo estamos caminando. Si estamos siguiendo los pasos del Maestro. Y ser como esos hombres, los puritanos, que tomaban muy en serio la palabra del Señor y vivían ajustados a lo mínimo para agradarle solamente a aquel que lo había tomado por soldados. Y muchas veces en la obediencia no somos tan prácticos y nos damos permitidos, como cuando hacemos dieta. Yo nunca hice dieta, pero nos damos permitidos. Bueno, esto no está tan mal. Y el Señor nos dice claramente que sí está mal. Y debemos ajustarnos. Y debemos ser una iglesia creciente, una iglesia que ame, una iglesia que viva apasionada por el Señor, donde mi fe va en aumento, donde mi amor crece, pero donde mi esperanza también es un anhelo. Ya falta menos. Cristo viene pronto. Y como decía Dardo recién, vivamos para lo eterno. Vivamos para lo que realmente importa. ¿Y qué es lo importante? Lo que es eterno, la palabra de Dios y la vida de las personas. Vivamos para Cristo. Mostremos a Cristo. Proclamemos el Evangelio. Anunciemos a Cristo.
Si el pastor Steve Lawson dice, no importa lo comprometido que estés con Cristo, siempre puedes estar más comprometido. Y eso es el anhelo de mi corazón, poder conocerle más, para amarle más, de una calidad distinta. Vamos a orar. Cada cabeza inclinada. Vamos a orar a nuestro Dios. Que puedas examinarte a la luz de la palabra del Señor. Que estas 3 evidencias que hemos visto, vos puedas seguir profundizando en tu casa. Y a la luz de la Escritura puedas ver cómo está tu corazón. Vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta joven iglesia que tú nos permites estar conociendo. Tu iglesia en Tesalónica, que fue un ejemplo en su época, pero también es un ejemplo para nosotros. Porque estas cartas inspiradas, que permanecen para siempre, tú nos las has puesto como un testimonio, para exhortar nuestro corazón, para que estas evidencias de una iglesia creciente puedan en nosotros abundar, Señor. Oh Dios, tú conoces cada corazón. Si hay alguien en esta noche que aún no te conoce, que tú en tu gran misericordia le hagas comprender que tú lo estás llamando al arrepentimiento, que debe ir a Cristo, que debe ir al justo que murió por sus pecados, que debe creer en Él y arrepentirse de todos sus pecados y estar en paz contigo. Oh Dios, te rogamos que tú trates con ellos. Y te rogamos por nosotros, Señor. Mientras estamos luchando, que podamos crecer para tu gloria. Que cada uno de nosotros que formamos parte de esta iglesia local aquí en Campana, podamos tener una fe viva que crezca cada día para tu gloria. Que podamos estar amándote con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con nuestra mente, pero también poder amarnos unos a otros, pero también amar a los perdidos. Y Señor, te pido perdón porque tantas veces no amo al perdido. Ayúdame, oh Dios, a anunciar el Evangelio fielmente en el lugar donde tú nos has puesto. Que tengamos una pasión por ti que nos lleve a proclamar el Evangelio a aquellas personas que nos rodean. Señor, que nuestra esperanza pueda crecer y pueda abundar al ver que ese día glorioso se acerca. Señor, obra en tu pueblo. Que al celebrar estos 10 años de tu fidelidad en medio nuestro, podamos ver nuevos nacimientos. Oh Dios, clamamos a ti. Que este lugar pueda llenarse de nuevas personas. Obra, oh Dios, confiamos en ti. La salvación te pertenece. Descansamos solo en ti. Toda la gloria sea a ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Israel, por favor.